¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué Jesús, el Hijo de Dios, decidió descender al infierno? Esta es una de las cuestiones más profundas y enigmáticas de la fe cristiana. Muchas personas se preguntan si esto realmente sucedió y, en caso afirmativo, ¿por qué lo hizo? ¿Qué realizó allí y cómo afecta nuestra salvación en el presente? En este vídeo desvelaremos juntos este tema fascinante y lleno de revelaciones. Prepárate, porque lo que vas a descubrir puede transformar completamente la manera en que comprendes el sacrificio de Cristo. Nos esforzamos por escuchar con frecuencia acerca del sufrimiento de Jesús en la cruz y su resurrección gloriosa, pero rara vez abordamos lo que ocurrió entre estos dos eventos. Este intervalo guarda un misterio que muchos desconocen. ¿Por qué Jesús tuvo que descender a las profundidades? ¿Cuál era el propósito divino detrás de esta acción? Responder a estas preguntas no solo nos da una visión más profunda del plan de Dios, sino que también nos ayuda a entender mejor la grandiosidad del amor de Cristo. Por eso, acompáñanos hasta el final de este vídeo, porque serás impactado de una manera poderosa. Para entender por qué Jesús descendió al infierno, necesitamos sumergirnos en el contexto bíblico, histórico y cultural de la época. En el Antiguo Testamento, la palabra Seol hacía referencia al lugar de los muertos. No era necesariamente un lugar de tormento, sino un espacio donde las almas aguardaban. Ya en el Nuevo Testamento, surgen términos como Hades y Gehenna, cada uno con significados distintos. El Hades equivale al Seol, mientras que Gehenna se refiere a un lugar de castigo eterno. Jesús vino al mundo con la misión de salvar a la humanidad del pecado y de la muerte eterna. Su muerte en la cruz es ampliamente entendida como el punto culminante de su obra redentora, pero su misión no terminó allí. En 1 Pedro 3, 18-20 leemos que Jesús predicó a los espíritus en prisión. Este pasaje nos ofrece una visión de lo que ocurrió después de su sacrificio, pero surgen preguntas. ¿Quiénes eran estos espíritus? ¿Por qué estaban encarcelados? ¿Qué les comunicó Jesús? Históricamente, la inclusión de la frase descendió al infierno en el credo apostólico fue un reconocimiento de la profundidad de la obra de Cristo. Esta declaración enfatiza que Jesús no solo enfrentó la muerte, sino que también conquistó las fuerzas del mal en su propio dominio. Este acto demuestra que su victoria es completa y abarcadora, alcanzando incluso los lugares más profundos y sombríos. En el contexto cultural de la época, la visión de la vida después de la muerte variaba de manera significativa entre judíos, griegos y romanos. Para los judíos, el Seol era considerado un lugar neutro. Para los griegos, el Hades estaba gobernado por dioses y se encontraba dividido en áreas de recompensa y castigo. El descenso de Jesús al infierno desafió todas estas creencias, mostrando que él tenía autoridad sobre la vida y la muerte. Este contexto nos ayuda a entender que su descenso no fue un acto de derrota, sino una demostración de poder y un paso esencial en su plan redentor para toda la humanidad. Fue el cumplimiento de promesas bíblicas y una expresión de su propósito divino. Imagina, por un momento, la noche de la crucifixión de Jesús. La oscuridad cubre la tierra, el silencio pesa en el aire mientras la multitud se dispersa. Algo extraordinario está a punto de suceder. Un acto que cambiaría para siempre el curso de la historia de la humanidad. En este escenario sombrío, Jesús, nuestro Salvador, dio un paso más allá de la muerte y descendió al infierno. Pero, ¿por qué fue necesario? Vamos a descubrir juntos este misterio profundo y fascinante. La Biblia nos ofrece pistas valiosas para entender su descenso. En 1 Pedro 3, 18-20 leemos, porque también Cristo sufrió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, fue muerto en el cuerpo, pero vivificado por el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión. Aquí podemos ver que Jesús no solo murió, sino que también descendió a un lugar donde los espíritus aguardaban. Este acto no fue un simple gesto simbólico, fue una misión divina con un propósito claro. ¿Cuál era ese propósito? La respuesta está en la amplitud del sacrificio de Cristo. Jesús vino para alcanzar a todos los seres humanos, sin excepción, incluso aquellos que vivieron antes de su venida. Miles de años de humanidad, cargando el peso del pecado y aguardando el cumplimiento de las promesas de Dios, vieron en este acto la reconciliación con Dios a través de Cristo. Piensa en esto, miles de años de humanidad cargando el peso del pecado, aguardando el cumplimiento de las promesas de Dios. El descenso de Jesús al infierno fue el puente que conectó todas las eras y todas las almas,
proporcionando la reconciliación con Dios para todos, independientemente de cuándo vivieron. Además, este descenso reafirma la autoridad suprema de Jesús sobre todos los reinos, tanto espirituales como terrenales. En Efesios 4, 8-10, el apóstol Pablo nos recuerda, por eso dice, subiendo al alto, llevó cautivos y dio dones a los hombres. Él mismo descendió a un abismo, a las profundidades de los muertos. Jesús no solo venció la muerte, sino que también demostró que tiene dominio sobre todas las esferas de la existencia. Esto nos da una confianza inquebrantable de que ninguna fuerza del mal puede prevalecer contra él. Pero hay algo aún más profundo en este descenso, la solidaridad de Jesús con la humanidad. En Filipenses 2, 6-8 leemos cómo Jesús, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte en la cruz. El descenso al infierno es una extensión de esta humildad. Él no solo sufrió físicamente, sino que también experimentó la separación que el pecado causa, mostrando que realmente entiende nuestras luchas y dolores. Esta acción nos ofrece un consuelo inmenso. Sabemos que nuestro Salvador no está distante o indiferente a nuestras aflicciones. Por el contrario, Él entró en la oscuridad para traer luz, romper las cadenas del pecado y asegurar que nuestra salvación sea completa y definitiva. En Hebreos 2, 14-15 aprendemos que Jesús compartió la misma naturaleza humana para que, a través de su muerte, pudiera destruir el poder de aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, Satanás. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que descender al infierno? No fue por capricho ni por la necesidad de demostrar poder. Fue por amor, un amor tan profundo que Él se dispuso a atravesar todas las barreras, enfrentar todas las tinieblas y traernos la luz de la salvación. Este descenso no solo completó el plan divino de redención, sino que también nos asegura que estamos totalmente cubiertos por la gracia y la misericordia de Dios. Cumplimiento de las profecías. Embarquémonos juntos en un viaje en el tiempo. Imagina el corazón palpitante del pueblo de Israel, ansioso por la venida del Mesías prometido. Durante siglos, profetas inspirados por Dios trajeron mensajes de esperanza, anunciando la llegada de un Salvador que no solo traería redención, sino que también establecería la justicia y la paz eternas. Pero, ¿cómo sabemos que estas profecías se cumplieron en Jesús? En Isaías 53, 9 leemos, «Y fue levantado entre muchos y entre los poderosos fue hecho oprimido, y por causa de las transgresiones de mi pueblo él, el siervo, justificó a muchos y llevó sobre sí las iniquidades de ellos». Este versículo revela una imagen poderosa de un siervo sufriente, alguien que sería llevado de manera injusta y cargaría los pecados de muchos. Cuando observamos la vida de Jesús, vemos este cumplimiento de manera clara y contundente. Él, siendo inocente, fue levantado entre los poderosos de su época y sufrió injustamente, cumpliendo exactamente lo que Isaías había profetizado. Otra profecía significativa se encuentra en Salmos 4 y 10, que dice, «Porque no dejarás mi alma en Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Este salmo apunta a la resurrección del Mesías, afirmando que él no permanecería en la muerte, sino que vería la vida nuevamente. La resurrección de Jesús es la confirmación gloriosa de que él no quedó en la sepultura, sino que venció la muerte, trayendo esperanza de vida eterna para todos los que creen en él. Además, en Ezequiel 34, 14-15, Dios promete, «Yo mismo buscaré a mis ovejas y las haré pastorear, las sacaré de todas las tierras por donde andaron y las traeré a su propia tierra». Este pasaje profético describe la misión de un pastor que reunirá su rebaño disperso. Jesús, en su ministerio, se mostró como el buen pastor, cuidando de sus ovejas, buscando a aquellos que estaban perdidos y trayéndolos de vuelta a la seguridad del amor divino. La trayectoria de Jesús en la tierra es como un tapiz cuidadosamente tejido donde cada evento significativo encuentra su correspondencia en las escrituras antiguas. Desde su nacimiento virginal, anunciado en Isaías 7 y 14, pasando por su entrada triunfal en Jerusalén, según Zacarías 9, hasta su crucifixión descrita en Salmos 22, todo apunta al cumplimiento de las promesas divinas. Cada paso de su vida fue un eco de las palabras de los profetas, una confirmación de que él era, de hecho, el Mesías esperado. Pero no se detiene ahí. El cumplimiento de las profecías no se limita solo a eventos históricos, sino también al significado profundo y espiritual. Cuando Jesús cumplió estas profecías, no solo validó su identidad como el Hijo de Dios, sino que también reveló el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Transformó promesas en realidad, convirtiéndose en la esperanza viva que antes solo era una esperanza. Y aquí estamos hoy,
reflexionando sobre estas verdades. Las profecías que se cumplieron en Jesús no son solo registros antiguos, sino fundamentos vivos de nuestra fe. Nos recuerdan que Dios es fiel a sus promesas y que el plan de salvación es perfecto y sin fallas. Cada vez que leemos estos pasajes somos invitados a sumergirnos más profundamente en el misterio de la redención y a renovar nuestra confianza en el Salvador que vino para cumplir todas las cosas. Por lo tanto, al contemplar el cumplimiento de las profecías en Jesús, somos llevados a una mayor admiración y gratitud. Vemos que la historia no es solo un relato de acontecimientos pasados, sino una narrativa continua de amor, sacrificio y victoria divina. Esta verdad nos inspira a vivir con fe renovada, sabiendo que el mismo Dios que cumplió sus promesas en Jesús continúa actuando en nuestras vidas hoy. Victoria sobre el pecado y la muerte. Imagina el escenario, el cielo y la tierra aún vibrando con el eco del sacrificio de Jesús en la cruz. La humanidad observa en silencio, esperando el desenlace de esta jornada divina. Pero la historia no termina con la muerte, de hecho, solo comienza a revelar la profundidad de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Sumérgete en este misterio que transforma vidas y renueva esperanzas. En Hebreos 2, 14-15 encontramos una verdad poderosa. Por lo tanto, visto que los hijos son participantes comunes de la carne y de la sangre, también él participó de estas mismas cosas para que, por su muerte, anulara a aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librara a aquellos que por temor a la muerte estaban por toda la vida sujetos a esclavitud. Aquí la Escritura nos presenta una imagen clara del propósito de la muerte de Jesús. Él no solo sufrió y murió, sino que también vino para destruir las fuerzas que gobiernan la muerte, el mismo diablo. Pero, ¿qué significa esto realmente para nosotros? Piensa por un momento en el poder que la muerte ejerce sobre la humanidad, es temida, evitada y a menudo encarada como el fin definitivo. Sin embargo, Jesús, en su infinita sabiduría y amor, confrontó directamente este poder. Él se identificó con nosotros de manera profunda, compartiendo nuestra humanidad, nuestros dolores y, sí, incluso la misma muerte que tanto tememos. Esta identificación no es mera coincidencia, es un acto intencional de solidaridad. Jesús, siendo Dios, eligió vivir entre nosotros, enfrentar las mismas tentaciones y desafíos, y al hacer esto rompió las barreras que la muerte había erigido. No fue solo una victoria simbólica, sino una conquista real y definitiva sobre las fuerzas de las tinieblas. Volvamos al contexto de Hebreos. El autor nos recuerda que, a través de la muerte de Jesús, él eliminó a aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo. Esto significa que la muerte, que antes era una sentencia final, fue subvertida por el poder redentor de Cristo. La resurrección de Jesús no fue solo un retorno a la vida, sino una declaración triunfante de que la muerte no tiene la última palabra sobre aquellos que creen en él. Pero, ¿cómo se manifiesta esta victoria en nuestras vidas hoy? Primero, nos ofrece la esperanza de la resurrección. Sabemos que así como Jesús resucitó, nosotros también tendremos la oportunidad de vivir eternamente con él. Esta promesa nos fortalece para enfrentar las adversidades diarias, sabiendo que nuestra jornada no termina con la muerte, sino que continúa en la gloria eterna. Además, esta victoria sobre el pecado nos capacita para vivir de manera transformada. Cuando comprendemos que Jesús venció el pecado y la muerte, somos invitados a participar de esta victoria en nuestras propias vidas. Esto significa resistir el pecado, buscar la santidad y confiar en la gracia que nos sustenta. Ya no estamos esclavizados por el miedo a la muerte o por las cadenas del pecado. Somos libres para vivir en plena comunión con Dios. Reflexionemos sobre un ejemplo bíblico, la historia de Pablo, quien, a pesar de enfrentar innumerables persecuciones y desafíos, mantuvo su fe inquebrantable. Él sabía que su batalla no era solo contra fuerzas humanas, sino contra el propio poder del pecado y la muerte. Y así como Pablo, estamos llamados a vivir con la misma confianza, sabiendo que tenemos un Salvador que ya venció todas las batallas por nosotros. En Romanos 6, 9, Pablo nos asegura, sabemos que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no lo domina más. Esta declaración es un ancla para nuestra fe. Significa que, independientemente de las dificultades que enfrentamos, la victoria de Cristo es nuestra garantía de que la muerte no tiene el poder de separarnos de Dios. Y no se detiene ahí. En 1 Corintios 15, 54-57, Pablo celebra esta victoria con palabras de triunfo. Cuando pues, esto que es corruptible se revestirá de incorrupción y esto que es mortal se revestirá de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquí vemos a la muerte desafiada y derrotada, proclamando la supremacía de Cristo sobre todas las fuerzas contrarias. Esta victoria nos lleva a una vida de confianza y audacia. Sabemos que, a través de Jesús, tenemos la garantía de que la muerte no es el fin, sino el comienzo de una nueva existencia en Dios. Esto nos anima a vivir con propósito, sabiendo que cada desafío enfrentado es una oportunidad para testificar la gracia y el poder de nuestro Salvador. Vivamos esta verdad diariamente, recordando que la muerte no tiene la palabra final y que, en Cristo, somos más que vencedores. Que esta certeza fortalezca nuestros corazones e inspire nuestra vida para vivir plenamente la vida que Dios nos ha prometido, una vida de victoria, libertad y eternidad. Solidaridad con la humanidad. Imagina la escena: Jesús, el Hijo de Dios, el Creador del universo, decidiendo descender al infierno. Parece paradójico, ¿verdad? ¿Cómo puede el Todopoderoso elegir despojarse y compartir la condición humana, incluso enfrentando la muerte? Sumérgete en este fascinante misterio y descubramos el profundo acto de solidaridad que Jesús demostró por todos nosotros. En Filipenses 2, 6-8, Pablo nos revela una verdad que toca el núcleo del corazón cristiano. Él, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que debía aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, asumiendo la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en apariencia humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte en la cruz. Reflexionemos sobre esto por un instante. Jesús, siendo Dios, poseía todas las prerrogativas y glorias. Sin embargo, Él eligió despojarse, no de su divinidad, sino de su derecho a estar por encima de nosotros. No vino solo para observar nuestras luchas desde lejos, sino para vivirlas a nuestro lado. Esta elección deliberada es la esencia de la verdadera solidaridad. Piensa en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos sentimos solos en nuestros dolores, sufrimientos y desafíos? Jesús entiende cada lágrima, cada angustia, porque Él mismo experimentó el dolor de la muerte. No solo caminó con nosotros en los días buenos, sino que también se inclinó sobre nuestros momentos más oscuros. Esta descendencia al infierno no fue un acto de desesperación, sino de un amor profundo e inquebrantable. Jesús decidió identificarse con nuestra humanidad para traer esperanza, redención y libertad a cada alma que confía en Él. Su sacrificio es la manifestación máxima de empatía, poder y amor por aquellos que luchan, sufren y se sienten perdidos. Al descender al infierno, Jesús no estaba huyendo de su identidad divina, más bien, abrazando nuestra humanidad, enfrentó la muerte, el mayor enemigo que conocemos, para que pudiéramos tener la victoria. Esta solidaridad nos asegura que no estamos abandonados. Nuestro Salvador compartió nuestra condición para que pudiéramos ser fortalecidos en nuestro viaje. Volvamos al texto de Filipenses. Cuando Pablo dice que Jesús se volvió obediente hasta la muerte en la cruz, él destaca la totalidad de la obediencia de Cristo. No hubo vacilación ni represalia, solo una entrega completa a la voluntad del Padre. Esta obediencia no fue solo un acto de sumisión, sino una expresión máxima de amor y empatía. Jesús tomó sobre sí nuestras cargas, nuestros pecados, y enfrentó la muerte para liberarnos. Esta actitud de Jesús nos desafía a vivir de manera similar. Si Él, siendo Dios, eligió humillarse y servir, nosotros también estamos llamados a servir unos a otros con el mismo amor sacrificial. Esto no significa que necesitamos cargar cruces físicas, sino que debemos estar dispuestos a sacrificarnos por el bien de los demás, a extender la mano en momentos de necesidad y a hacer luz en las tinieblas de otros. Además, la solidaridad de Jesús nos ofrece un modelo poderoso de empatía y compasión. En Hebreos 4:15 leemos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que, como nosotros en todo, fue tentado, pero sin pecado. Esto significa que Jesús comprende nuestras luchas de manera íntima y personal. Él no está distante ni indiferente, está con nosotros en cada paso del camino. Esta comprensión debe llenarnos de esperanza y motivarnos a vivir con más fe y confianza. Sabemos que, independientemente de las dificultades que enfrentamos, tenemos un Salvador que realmente entiende y se preocupa. Él venció la muerte para que podamos vivir, y esta victoria nos da la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. Entonces, al contemplar el descenso de Jesús al infierno, estamos invitados a reflexionar sobre la profundidad de su amor y la inmensidad de su solidaridad.
Él no solo nos ama desde lejos, sino que caminó con nosotros hasta los lugares más oscuros, asegurando que nunca estamos solos. Que esta verdad transforme nuestros corazones, renueve nuestra fe e inspire nuestra vida para que refleje este amor sacrificial. En Romanos 8, 38-39, Pablo nos asegura, porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni ningún poder, ni altura ni profundidad, ni ninguna otra cosa en la creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta promesa es la culminación de la solidaridad de Jesús con nosotros. Nada puede romper el vínculo que Él estableció. Nada puede alejarnos de este amor que Él tan generosamente demostró. Al mirar la vida y obra de Jesús, especialmente su descenso al infierno, vemos la manifestación más pura de solidaridad y amor. Él nos ofrece no solo redención, sino una compañía constante en nuestro viaje. Que podamos vivir en gratitud por este don invaluable y reflejar este amor en todas nuestras interacciones, convirtiéndonos en verdaderos instrumentos de su gracia y compasión en el mundo. La apertura de las puertas del cielo. Imagina por un instante la magnitud de lo que sucedió en aquel momento decisivo de la historia humana. Jesús, después de su victoria en la cruz, descendió al infierno. Pero, ¿qué significó realmente esto? ¿Fue un acto de desesperación o una demostración gloriosa del poder redentor de Dios? Exploremos juntos esta verdad transformadora que abre las puertas del cielo para todos nosotros. En Efesios 4, 8-10, Pablo nos revela una imagen impresionante. Por eso dice, subiendo al alto llevó cautivos y dio dones a los hombres. Él mismo descendió a los abismos de los muertos. Este pasaje enfatiza la obra redentora y poderosa de Jesús. Su descenso al infierno no fue un acto de derrota, sino una demostración de su autoridad sobre la muerte y el pecado, asegurando la liberación de todos aquellos que confían en Él. Al descender, Jesús no solo predicó a los espíritus en prisión, sino que también rompió el poder de la muerte y estableció su victoria en todas las esferas, asegurando que la puerta al cielo estuviera abierta para todos los que buscan redención. Este acto cumplió una profecía y fue el cumplimiento del plan divino de restauración. Así, al ascender al cielo, después de haber vencido la muerte, llevó cautivos al enemigo y compartió con su pueblo el don de la victoria y la gracia eterna. Esto simboliza el poder de Dios para salvar, redimir y establecer esperanza en el corazón de la humanidad. Por lo tanto, al reflexionar sobre este momento, somos invitados a comprender que la apertura de las puertas del cielo no es solo una posibilidad remota, sino una realidad tangible para todos los que eligen seguir a Jesús. Su sacrificio, su descenso y su resurrección ofrecen el camino hacia la reconciliación con Dios y la promesa de vida eterna para todos aquellos que confían en su nombre. En este contexto, observamos que el descenso de Jesús al infierno no fue un retroceso, sino una parte esencial del plan divino para la salvación de la humanidad. A través de este acto, estableció un puente seguro entre Dios y los hombres, rompiendo todas las barreras que anteriormente nos separaban. Pero, ¿cómo resulta este descenso en la apertura de las puertas del cielo? Antes de Jesús, el acceso a Dios estaba limitado y restringido debido a barreras causadas por el pecado y la separación espiritual. Sin embargo, al descender al infierno, Jesús no solo enfrentó la muerte, sino que también venció a los poderes de las tinieblas que mantenían a la humanidad alejada de Dios. Su venida tenía como propósito rescatar y liberar a aquellos que estaban cautivos por el pecado y la desesperanza. Esta apertura representa una invitación universal a la salvación que trasciende fronteras, razas y épocas. No importa de dónde venimos o los errores que hemos cometido en el pasado, Jesús extendió su mano para reconciliarnos con Dios. En Hebreos 10, 19-20 se nos recuerda, teniendo, pues, hermanos, confianza para entrar en el santuario por la sangre de Jesús, por el nuevo y vivo camino que Él nos consagró a través del velo, es decir, de su carne. Este nuevo camino es posible gracias a la obra completa de Jesús, que nos permite acceder directamente a la presencia de Dios. Además, el descenso de Jesús al infierno simboliza la plena realización de su mediación divina. Jesús no es solo nuestro Salvador, sino también nuestro intercesor constante. En Romanos 8:34, el apóstol Pablo nos asegura que aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos también lo liberará de todo poder espiritual adverso. Jesús fue considerado muerto, pero ahora vive, lo que significa que está trabajando activamente a nuestro favor para garantizar que nada pueda separarnos del amor y la gracia de Dios. Esta acción garantiza que no existen barreras insuperables entre los hombres y Dios,
independientemente de nuestras debilidades o las dificultades de la vida. A través de su sacrificio y su descenso, Jesús derribó todos los obstáculos que nos impedían acercarnos a Dios, estableciendo un camino seguro y accesible para todos aquellos que creen en Él. Reflexionemos sobre las implicaciones teológicas que trae el descenso de Jesús al infierno. Este evento no es solo una cuestión histórica, sino un pilar fundamental para nuestra fe. Nos reafirma la obra completa de redención de Cristo, en la que la muerte, la resurrección y la victoria sobre el infierno están interconectadas de manera armónica. Esto fortalece nuestra confianza en la eficacia del sacrificio de Jesús y en la soberanía de Dios sobre toda la creación. En Efesios 4, 8-9, Pablo menciona, subiendo al alto, llevó cautivos y dio dones a los hombres. Él mismo descendió a las profundidades de la tierra. Este pasaje nos indica que la obra redentora de Jesús no se limita solo a su muerte en la cruz y su resurrección, sino que su descenso al infierno completa el ciclo redentor al derribar todas las barreras entre Dios y la humanidad. Esto implica que Jesús no solo venció la muerte, sino que también derrotó los poderes de las tinieblas que nos mantenían cautivos en el pecado. La combinación de su muerte, resurrección y victoria sobre el infierno proporciona una visión más completa de la salvación. Esta no es una obra fragmentada, sino un plan perfecto y completo de redención. En Hebreos 2, 14-15, se nos enseña que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Esta declaración revela que la victoria de Cristo es total, ya que abarca todas las esferas de la existencia humana y espiritual, sin lugar para dudas sobre su eficacia. Además, la doctrina de la universalidad de la salvación es enfatizada a través del descenso de Jesús al infierno. Esta acción simboliza que el plan de redención de Dios no está limitado a un tiempo, espacio o grupo de personas específico. Jesús trasciende todas las barreras físicas y espirituales para establecer una redención que abarca todas las dimensiones de la existencia humana. En 1 Timoteo 2, 3-4, Pablo afirma, «Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad». La universalidad de la salvación nos asegura que ningún grupo, nación o época queda excluido del amor redentor de Dios, estableciendo así una invitación abierta a todos los hombres para alcanzar la reconciliación con Él. Reflexionemos en esto. Miles de años atrás, los profetas clamaban por la venida del Mesías, aquel que traería redención y establecería un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Jesús vino, cumplió todas las profecías y, al descender al infierno, amplió esta redención para todas las personas, independientemente de cuándo vivieron o de dónde provinieron. Esta obra no se limita al tiempo de Cristo en la tierra, sino que se extiende por toda la eternidad, asegurando que la salvación esté disponible para todos los que creen. Este entendimiento también nos lleva a reflexionar más profundamente sobre la soberanía de Dios. En Romanos 11:36, el apóstol Pablo declara, «Porque de Él, y por medio de Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén». La descendencia de Jesús al infierno es una expresión clara de esta soberanía. Dios, en su infinita sabiduría, orquestó cada detalle del plan de salvación, asegurando que ninguna parte de su creación quedara fuera del alcance de su gracia. Esto nos brinda una confianza inquebrantable de que todo lo que Dios ha planeado se cumple perfectamente, sin errores ni interrupciones. Otra implicación teológica importante es la reafirmación de la mediación de Cristo. En 1 Timoteo 2, 5, leemos, «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». La descendencia de Jesús al infierno refuerza el papel de Cristo como nuestro único mediador, quien eliminó todas las barreras que nos separaban de Dios. Esto nos asegura una relación directa y personal con Él, sin necesidad de intermediarios humanos o espirituales. ¿Cómo afecta esto nuestra vida diaria? En primer lugar, fortalece nuestra fe en la eficacia del sacrificio de Cristo. Sabemos que lo que Él hizo en la cruz y en el infierno es suficiente para perdonar todos nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Esto nos da seguridad de que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino de la gracia inmerecida de Dios. En Efesios 2, 8-9, Pablo nos recuerda, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Además, la universalidad de la salvación nos llama a ser misioneros activos, compartiendo la buena noticia en todos los rincones del mundo.
Sabemos que la oferta de salvación es para todos, y nuestra misión es compartir el amor redentor de Dios con aquellos que aún no lo conocen. Esto nos da propósito, pues sabemos que formamos parte de un plan mayor y eterno. La soberanía de Dios también nos consuela en momentos de incertidumbre. Cuando enfrentamos dificultades, podemos confiar en que Él está en control y que su plan para nuestra salvación es perfecto y sin errores. Jeremías 29:11 nos dice: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». A lo largo de la historia, la descendencia de Jesús al infierno ha sido objeto de profundas reflexiones teológicas. Grandes pensadores como Agustín y Tomás de Aquino dedicaron sus estudios a comprender su significado en el plan de redención. Agustín enfatizó que la descendencia de Cristo al infierno demostraba la totalidad de la obra redentora, asegurando que todas las almas, vivas o muertas, tuvieran la oportunidad de ser salvas. En 1 Pedro 3:19 se confirma esta idea, en el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión. Por su parte, Tomás de Aquino explicó que la descendencia de Jesús al infierno reafirma su soberanía sobre todas las dimensiones de la existencia, estableciendo así la supremacía de Dios sobre todas las fuerzas contrarias. Los concilios históricos, como el Concilio de Calcedonia, también reafirmaron la importancia de este evento como parte fundamental de la encarnación y la obra redentora de Cristo. En Hebreos 2:14-15, leemos que Jesús participó de la misma naturaleza humana y murió para vencer a Satanás. Por tanto, ya que los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Estas reflexiones históricas y teológicas no solo fortalecen nuestra fe, sino que también nos conectan con una tradición global de creyentes que han reflexionado sobre el sacrificio y la victoria de Cristo. A través de estas generaciones, la descendencia de Jesús al infierno ha sido un pilar fundamental para recordar la profundidad del amor de Dios y la amplitud de su salvación. En la actualidad, vivimos en un tiempo marcado por incertidumbres, escepticismos y crisis. Sin embargo, la certeza de que Jesús venció todas las fuerzas de la oscuridad nos proporciona una base sólida para enfrentar los desafíos con fe y determinación. Romanos 8:38-39 afirma: «Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor». Esto nos recuerda que nuestro vínculo con Dios permanece firme, independientemente de las circunstancias externas. Finalmente, esta verdad nos invita a vivir una vida práctica, comprometida y esperanzada. Nos fortalece en nuestras luchas, nos motiva a vivir en santidad y nos llama a la intercesión. Como creyentes, estamos llamados a compartir esta esperanza con el mundo, llevando el mensaje de salvación a todas las naciones. En Mateo 28:19-20, Jesús nos da una misión clara: «Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». La obra de Cristo, incluida su descendencia al infierno, es una obra completa y perfecta que garantiza nuestra redención, nuestra victoria sobre el pecado y nuestra reconciliación con Dios. Al reflexionar en esta verdad, podemos vivir con fe fortalecida, con esperanza inquebrantable y con el compromiso de compartir la luz y el amor de Cristo en todo momento. ¿Qué versículo te impactó más hoy? Déjalo en los comentarios y comparte cómo esta comprensión ha transformado tu vida.